Hola chicas, una vez más por aquí, ¿cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo que yo supongo que va a ser cortito, que son las lecturas de los últimos meses. Y os diría que he estado en un bloqueo lector, pero no, he estado en un bloqueo vital, pero no pasa nada, nos estamos recuperando. También nos estamos recuperando en cuanto a lecturas, sin embargo, pues no quería dejar de hablaros de las de los meses de mayo y junio, que pues como veréis son poquitas. No os voy a tener mucho tiempo aquí hoy. La primera lectura de la que quiero hablaros es la que tiene más chicha, es quizá la que da más que hablar y es que me leí, no sé si lo recordáis, La Doloríada de Missouri Williams, editada por Cielo Santo. Este libro tiene 250 páginas, pero tiene mucho contenido. Recuerdo que tardé bastante en leerlo porque no es una novela fácil. Os explico un poco porque esta novela es algo que yo nunca había leído nada parecido. Era completamente nuevo para mí y creo que en general es algo bastante diferente a lo que se puede publicar a rasgos generales. La Doloríada es la primera novela de Missouri Williams, es una novela posapocalíptica y yo diría experimental. En esta novela, que tiene lugar, no se dice exactamente, pero entiendo que en alguna zona de la República Checa, alrededores, en esta novela se nos presenta una familia dirigida por la matriarca y compuesta por ella y por sus hijos que son resultado del incesto que se ha mantenido entre esta matriarca y su hermano. Tenemos muchos hijos, pero tenemos muy pocos personajes más aparte de esta familia. Hay un profesor y para de contar. Se sospecha que estas personas que viven en una especie de campamento en una ciudad o un barrio pues abandonado, lógicamente, se sospecha que son las últimas de la especie humana. No hay grandes acontecimientos ni una trama como tal desde el inicio hasta el final de la novela. Sí que hay ciertos momentos de tensión o momentos que parten la narración, pero ese no es el punto, sino que aquí se nos sitúa a los lectores de repente dentro de un mundo y de un grupo de personas del que no entendemos nada y en el que es todo completamente nuevo. El tiempo, el lugar, las convenciones sociales, los aspectos morales, todo es nuevo y entramos completamente a ciegas dentro de este mundo. Sobre todo porque también los personajes van completamente a ciegas y van completamente sin rumbo. Estos hijos de la matriarca, este grupo de humanos supervivientes, porque no nos podemos olvidar en ningún momento que son resultado del incesto con todo lo que eso conlleva. Siempre se nos describe este mundo como a través de una capa de niebla, siempre da la sensación de estar con la mente nublada y eso hace que cueste mucho el ver ¿qué está pasando exactamente con esta gente y en este mundo? Vamos sin dirección, tanto los lectores como los personajes, es que no hay realmente un propósito, son los últimos en su especie. Al menos, pues eso es lo que creen ellos. Hay también, por todas estas circunstancias, una pérdida de moralidad y una pérdida de humanidad que para mí es el eje central de la novela, el ver cómo se ha llegado hasta ese punto, cómo se lidia a partir de ahí y es un poco también un experimento de ver si, pues dada esa situación, realmente nos queda algo de lo que somos. Los personajes, por supuesto, no se plantean absolutamente nada de esto. Hay una pérdida total de moralidad y eso da pie a que haya muchísima violencia en este libro, muchísima. Es prácticamente una novela de terror. Es un mundo muy violento, muy depravado y lleno de miseria. Esta falta de juicio de los personajes nos lleva al planteamiento de si realmente son los últimos en nuestra especie o simplemente se ha dado una evolución hacia algo entre lo
humano y lo animal. Por todo esto y por su complejidad y por su intelectualismo, es una novela difícil. Es una novela en la que cuesta entrar. Tampoco quiero asustaros, ¿vale? No quiero asustaros porque yo sí que es cierto que me lo he tomado con calma, pero he podido leerla y no he tenido problema más allá, pero sí que pues, requiere de cierto esfuerzo por parte del lector. Hay mucho de lo primitivo, hay mucho del cuerpo, hay mucho de la tierra, pero también hay mucho de dilemas morales, planteamientos filosóficos y aspectos que van mucho más allá de lo que es la acción que tenemos y los personajes que se nos presentan. Es sin duda una de esas novelas, no voy a mentir, que te hacen sentir un poco tonta porque realmente creo que es muy complicado que lo llegues a captar todo a la primera. Creo que harían falta varias relecturas para entender todo lo que hay dentro de esta novela. Si alguien lo consigue a la primera, realmente enhorabuena. No sé cómo lo has hecho. Yo ya os digo, me he sentido un poco tonta, pero a la vez me ha gustado el reto. También creo que si la hubiera llegado a entender del todo, aún así no le hubiera dado las 5 estrellas, porque en ciertos momentos, al presentar una escena tan homogénea y al presentarlo de esta manera que no sabes muy bien lo que está pasando, lo que están pensando, puedes caer en el aburrimiento. En algunas partes me ha pasado que me ha llegado a aburrir un poco porque lo veía quizás muy repetitivo o con esta niebla demasiado presente. Me alegro de haberla leído. Es realmente algo distinto. Te lo recomendaría si, por ejemplo, estás cansada de leer siempre lo mismo, si buscas un reto en tus lecturas. Yo me lo imaginaba también un poco como una mezcla entre La Mesías y un body horror posapocalíptico. Sé que es muy raro, pero si esto te pudiera llamar la atención, a lo mejor esta novela es para ti. Sin duda, algo diferente, algo nuevo, algo fresco, pero algo también que supone un reto y que no es para todos los lectores. Yo a La Doloriada le di 3 estrellas, aunque estoy dudando si darle 3 estrellas y media, ahora que he vuelto a pensar en este libro. Después de esto yo sentía que necesitaba algo completamente opuesto, necesitaba algo alegre, algo tranquilo, algo fácil, algo ligero. Y por eso el libro que escogimos para ese mes, para el club de lectura, me venía perfectísimamente porque de verdad no puede ser más distinto. A continuación me leí Budín del cielo de María Luque con esta portada que me parece absolutamente increíble y preciosa. Lo edita mi querida Editorial Sigilo. En Budín del cielo tenemos a Rosa, nuestra protagonista, que es una señora jubilada. Ella era profesora de matemáticas y ahora se dedica un poco pues a su vida de jubilada, ser una persona feliz, ser una persona que da sus paseos, que va al parque, que mira a los pájaros, que cuida de sus plantas, que habla con sus vecinos. Es decir, pues una vida que quien no querría, ¿no? No es un libro que tenga mucha acción y eso quizás me falló un poco. Necesitaría un poco más de continuidad entre los diferentes capítulos para que me hubiera enganchado un poco más. Son más bien escenas de la vida cotidiana de Rosa, las charlas con su vecina, que para mí es mi personaje favorito, Norma, que es prácticamente su antítesis. Tenemos mucho de cocinar, comer dulces, hablar con gente, rememorar con nostalgia los tiempos pasados de cuando ella fue maestra, de sus amores pasados, de sus alumnos. Y es un libro muy amable, es un libro muy tierno, es un libro para no pensar mucho, para desconectar. Todo esto lo agradecí, pero eché de menos el resto, eché de menos que me contaran realmente una historia, eché de menos conocer más a Rosa, aparte de esa capa superficial de su vida diaria, porque no todo realmente es tan bonito nunca, no me lo llego a creer.
me resultó un poco aburrido, y eso que es un libro bastante cortito, son 160 páginas, pero sin embargo lo que peor me sentó de este libro, lo que menos me gustó, es que la protagonista no me llega a caer realmente bien en ningún momento. Le cogí como mucha manía a Rosa, porque aparte de ser esta viejita jubilada ideal y perfecta y que riega las plantas y que cocina bizcochos, luego ella no es tan buena como parece. Al menos esa es mi impresión. No es algo que creo que se quisiera mostrar en la novela, sino que es una sensación que me dio a mí al leerlo. No me gusta cómo se porta con Norma, con su amiga, siempre tratando como con condescendencia, y ella lo hace todo bien y ha tenido una vida increíble y sin embargo los demás no tanto. Y como que termina siendo quizás muy juzgona, y eso me descolocó un poco porque, ya os digo, es que no creo que fuera el punto de la novela y no creo que se quisiera mostrar así. Sin embargo, para mí sí que me ha dado esa impresión. Podemos hablarlo, quienes lo hayáis leído, quizás son impresiones mías. Hay gente, cuando lo comentamos en el club de lectura, que no lo vio así para nada y que es un libro que gustó. Pero bueno, se me quedó un poco a medio gas y finalmente le di 3 estrellas, aunque estaría más tirando a las 2,5 estrellas. A continuación llegó a mis manos, y como una absoluta salvación, el siguiente libro, que si habéis estado siguiendo un poco lo último que he subido, sabréis que he disfrutado un montón. Es Casas limpias de María Agúndez. Creo que de este libro se pueden decir muchas cosas, se pueden sacar muchas cosas y se puede ver desde varias perspectivas. Es una novela llena de humor, es una novela ligera, es una novela fresca, perfecta para el verano, te vas a reír mucho, probablemente te sientas identificada con las cosas buenas y no tan buenas que tiene la protagonista. Dice así, desde que está embarazada, Sol, una joven obsesionada con la limpieza, recibe en casa a Diana y Emily con cierto pudor, 2 asistentas a las que ha contratado para que le ayuden con las tareas del hogar. Sus ideales modernos van en contra de tener servicio doméstico, así que lo que a priori iba a ser una ayuda se vuelve más bien una preocupación constante por el qué dirán. Las necesita a toda costa y al mismo tiempo desearía que no existieran. Este me parece muy buen resumen. Tenemos a Sol, que es la protagonista, que es pues una chica en sus 30 y algo, suponemos, que pues vive una vida de casada con su marido, clase media alta, van a tener un bebé y pues para poder compaginar un poco todo eso, la vida familiar, el ser madre y el trabajar fuera de casa, contrata a estas chicas de la limpieza. A partir de ahí podemos ir viendo sus dilemas morales, sus preocupaciones por el intentar, por un lado, ser una buena mujer moderna, ser una buena feminista, y al mismo tiempo tener a estas chicas latinas como ayuda en casa. Me parece un planteamiento muy acertado, me parece un planteamiento que me llama la atención, muy interesante, muy al día de nuestros tiempos. También la novela no es solo eso, sino que vamos a ver cómo Sol lidia con el querer realmente ella estar en casa, ser dueña de su casa, limpiar su casa, porque eso es algo que a ella le gusta, pero que quizá pues por su clase social pues no está bien visto el que quieras ser una chica de la limpieza tú misma. Como mezcla eso, el tener un trabajo fuera de casa que no le apetece nada, pero que si quieres ser una mujer moderna tienes que trabajar fuera de casa, con el ser madre, con el estar dentro de una relación heterosexual, con todo lo que eso conlleva, llevar tú como mujer más la carga de la familia, del día a día, de los hijos, más que el marido, pero al mismo tiempo querer cambiar eso y los dos querer repartirlo equitativamente, ver si eso está funcionando, si no está funcionando, ver cómo estas ideas, estas costumbres es algo transmitido de generación a generación,
pues desde su madre, desde su abuela, que también pues son personajes muy interesantes, son personajes, no son buenas personas, son racistas y son malas con su hija y con su nieta y son egoístas, pero todo esto se ve desde una perspectiva con mucho humor, con mucha ligereza, que para mí es algo que ha funcionado bastante. Me he reído mucho, me he divertido y he sacado ideas que me pueden servir a mí en el día a día, porque quieras que no, y de una manera u otra te puedes sentir identificada con ciertos patrones o pensamientos que le llegan a la cabeza a la protagonista, que yo creo que todas nos llegamos a plantear en algún momento, pero que a lo mejor pues nos es más complicado admitir. Como punto negativo, sí que diría que este libro empezó muy fuerte y en la segunda mitad se vuelve algo monótono y algo repetitivo. Entonces, si ya no conectas desde el principio, no lo vas a hacer en la segunda mitad, yo creo. De todas maneras, es para mí un pequeño punto en contra y lo bueno no se ve superado por esto, pero bueno, también es algo a tener en cuenta. Empieza muy fuerte y acaba quizá un poco más flojito. Sé que hay mixed reviews, sé que hay gente a la que le ha gustado mucho, gente a la que no le ha gustado nada, hay también gente que se ha quedado un poco sin más. A mí me ha funcionado y por eso le he dado finalmente 4 estrellas. Y esos serían los 3 y únicos libros que me he leído en los 2 últimos meses, aunque sí que tengo que decir que hay otro más que abandoné en su momento, que es Gótico, de Silvia Moreno. Lo saqué de la biblioteca sin pensarlo mucho y sin tenerlo en mi lista de pendientes ni nada, simplemente estaba ahí, me llamó la atención y lo cogí. No me gustó y lo abandoné como cuando iba por la página 100 y algo. Gótico quiere ser una actualización, una modernización de las novelas góticas decimonónicas. Quiere ser unas Cumbres Borrascosas, quiere ser un Jane Eyre actual, pero para mí nada más lejos de la realidad. O sea, antes que ponerte a leer este libro, te pones a leer a las Bronte y ganas seguro. Se me quedó muy flojo, no conecté nada con los personajes, creo que los personajes no conectaban entre ellos, no estaban bien formulados, creo, excepto la protagonista, que sí que me pareció interesante. El resto de personajes no llegaban a estar bien formados, estaban desdibujados para mí, como que no me tenían mucho sentido, y es que la trama no me enganchó nada. De verdad, no me enganchó nada. Siento que se veía venir un poco pues todo lo que iba a ir sucediendo. También pretendía ser un poco novela de misterio con la parte sobrenatural, que no me provocó nada, no me provocó ninguna sensación. Entonces dije, María, ¿qué estás haciendo? Deja de leer esto, no lo estás disfrutando, no es para ti. Y lo abandoné. Y ese es mi último libro de estos meses. También es verdad que mucha parte del mes de junio lo pasé leyendo La Guerra de la Amapola, pero ese lo dejaré para el siguiente vídeo de lecturas porque justamente lo terminé los primeros días de julio y quiero que ya forme parte de ese nuevo vídeo. Tengo mucho que decir al respecto, ¿vale? Mucho que decir al respecto porque en uno de mis últimos vlogs os decía que me estaba gustando mucho, estaba por la primera parte y luego las cosas han ido evolucionando a puntos completamente distintos. Entonces, hablaremos de eso en el próximo vídeo, que también quiero cambiar un poquito el formato para que tanto para mí como para vosotras pues sea un poquito más interesante. Y creo que eso es todo. Creo que eso es todo lo que tenía que comentaros, chicas. Quería igualmente hacer este vídeo para que vierais que tanto vosotras como yo muchas veces no leemos todo lo que nos gustaría o simplemente pues no leemos tanto como en otras ocasiones. Espero que vosotras hayáis tenido mejores meses que yo. No considero que hayan sido meses malos porque La Doloriada me parece muy guay, muy chulo y me alegro mucho de haberlo leído. Y Casas Limpias lo disfruté un montón. Budín del Cielo
se me quedó ahí como que no. Aún así, estoy contenta, estoy satisfecha de ir leyendo a mi ritmo y según lo que quiero, lo que necesito, lo que me apetece, y con eso basta. Como siempre, hablamos en comentarios, hablamos si no por Instagram, que estoy un poquito más activa por ahí. Intentaré también este mes estar más activa por aquí por YouTube, no sé si lo habréis notado ya. Y nos vemos en la próxima, chicas. Un beso enorme. Chao, chao.